Un cirujano alcohólico cometió un error fatal durante una operación. Meses después se enteró que el paciente que dejó morir era su hijo perdido. El doctor Alejandro Vega se miró en el espejo del baño del personal. Sus ojos inyectados en sangre le devolvieron una mirada acusadora. Las luces fluorescentes realzaban las profundas ojeras que enmarcaban su rostro. Testigos silenciosos de noches sin dormir y días interminables en el hospital. Con manos temblorosas, sacó un pequeño frasco de su bata blanca y vertió 2 pastillas en su palma. Las engulló secamente, sin agua, un gesto practicado tantas veces que ya era automático. Solo para calmar los nervios, se dijo a sí mismo, repitiendo la mentira que se había convertido en su mantra diario. Sabía que era más que eso, mucho más, pero admitirlo significaría enfrentar una verdad que no estaba listo para aceptar. El reloj en la pared marcaba las 7:45 am, 15 minutos para la cirugía programada, 15 minutos para transformarse del doctor Vega, el hombre roto y adicto, al doctor Vega, el cirujano brillante y respetado del Hospital Central de Madrid. Salió del baño y caminó por los pasillos del hospital, con la confianza ensayada de alguien que ha pasado la mayor parte de su vida adulta en esos corredores. Las enfermeras lo saludaban con respeto. Los internos se apartaban a su paso. Nadie sospechaba. Nadie veía más allá de la fachada cuidadosamente construida. Al llegar al área de preoperatorio, se encontró con la doctora Marina Soto, la anestesióloga asignada para la cirugía de hoy. «Buenos días, Alejandro», saludó Marina con una sonrisa profesional. «¿Listo para la apendicectomía?» Alejandro asintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Como siempre, Marina. ¿Cómo está nuestro paciente?» «Estable, joven, 28 años, sin complicaciones previas. Debería ser una cirugía de rutina». «Perfecto», respondió Alejandro, sintiendo un ligero mareo que atribuyó al cansancio. Las pastillas aún no habían hecho efecto completamente. Mientras se preparaban para entrar al quirófano, Alejandro no pudo evitar pensar en cómo había llegado a este punto. Hacía solo unos años, era considerado uno de los cirujanos más prometedores de España. Artículos en revistas médicas, conferencias internacionales, una carrera en ascenso. Pero detrás del éxito profesional, su vida personal se desmoronaba. El divorcio había sido el detonante, o quizás solo el catalizador de algo que ya estaba allí, latente. Laura se había ido, llevándose a su hijo de 3 años, Mateo. «No puedo vivir con alguien que ama más a su trabajo que a su familia», le había dicho. Y tenía razón. Alejandro había elegido el hospital sobre su hogar demasiadas veces. Después de la partida de Laura y Mateo, el alcohol se convirtió en su compañero nocturno. Al principio, solo una copa para dormir, luego 2, 3, hasta que ya no podía funcionar sin el efecto calmante del alcohol en su sistema. Cuando el alcohol ya no era suficiente, llegaron las pastillas, ansiolíticos para manejar el estrés, estimulantes, para mantenerse alerta durante las largas jornadas quirúrgicas. Se convenció a sí mismo de que tenía todo bajo control, que podía manejar su adicción sin que afectara su trabajo. Hasta ahora lo había logrado. Nadie sospechaba. Era demasiado bueno en su trabajo, demasiado respetado como para que alguien cuestionara sus métodos o su comportamiento. El quirófano número 3 los esperaba. Alejandro entró saludando al equipo quirúrgico con un gesto de la cabeza. El ritual de preparación comenzó. Lavado de manos, colocación de la bata estéril, guantes, cada movimiento preciso, practicado miles de veces. «Paciente listo», anunció Marina desde su posición junto a la máquina de anestesia. Alejandro se acercó a la mesa de operaciones. El paciente, un joven de cabello oscuro, yacía inconsciente, su abdomen expuesto y preparado para la incisión. «Bisturí», solicitó Alejandro, extendiendo su mano enguantada. La enfermera instrumentista Elena le entregó el instrumento. Por un momento Alejandro sintió que su visión se nublaba. Parpadeó rápidamente, tratando de enfocarse. El efecto combinado del alcohol de la noche anterior y las pastillas recién ingeridas estaba jugando con su percepción.
¿Todo bien, doctor?, preguntó Elena notando su vacilación. Perfectamente, respondió Alejandro con más brusquedad de la necesaria. Comencemos. La incisión inicial fue precisa, como siempre. Años de experiencia guiaban sus manos incluso cuando su mente no estaba completamente clara. El procedimiento avanzó sin complicaciones durante los primeros minutos. Fue entonces cuando Elena notó algo extraño. Las manos del doctor Vega, normalmente firmes como una roca, temblaban ligeramente. Era casi imperceptible, pero para alguien que había trabajado con él durante años, era una señal alarmante. «Doctor Vega», susurró Elena, ¿está seguro de que se encuentra bien? Alejandro levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de ira y miedo. «He dicho que estoy bien, enfermera. Concéntrese en su trabajo y déjeme hacer el mío». Elena retrocedió, sorprendida por la dureza en su voz. Nunca lo había visto así. Miró a Marina, buscando apoyo, pero la anestesióloga estaba concentrada en los monitores, ajena a la tensión que crecía en el quirófano. El procedimiento continuó. Alejandro luchaba internamente contra el mareo y la confusión que amenazaban con apoderarse de él. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente, cada decisión un debate interno, pero su orgullo le impedía admitir que no estaba en condiciones de operar. Fue entonces cuando sucedió. Un movimiento demasiado brusco, una falta de precisión causada por el temblor de sus manos. El bisturí se deslizó más allá de donde debería, cortando una arteria que no debería haber sido tocada. La sangre comenzó a brotar inundando el campo quirúrgico. «¡Mierda!», exclamó Alejandro, su voz traicionando el pánico que sentía. «¡Succión! ¡Necesito ver!». Elena reaccionó rápidamente intentando despejar el área, pero la hemorragia era masiva. Los monitores comenzaron a sonar, indicando una caída peligrosa en la presión arterial del paciente. «Está perdiendo demasiada sangre», gritó Marina. «Necesitamos cerrar esa arteria ahora». Alejandro intentó localizar la fuente del sangrado, pero su visión borrosa y sus manos temblorosas lo traicionaban. Cada segundo que pasaba era precioso y él lo sabía. «Unidades de sangre, ahora», ordenó, su voz quebrada por el pánico y la culpa. El quirófano se convirtió en un caos controlado. Enfermeras corrían trayendo bolsas de sangre. Marina ajustaba frenéticamente la anestesia y los fluidos, mientras Alejandro luchaba desesperadamente por controlar la hemorragia. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de las transfusiones y los intentos desesperados por estabilizar al paciente, los monitores mostraban una línea plana. El pitido constante llenó el quirófano, un sonido que Alejandro había escuchado antes, pero nunca causado por su propia negligencia. «Tiempo de muerte 9:17 AM», anunció Marina con voz apagada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó inmóvil, sus manos ensangrentadas temblando visiblemente ahora. El peso de lo que acababa de suceder cayó sobre él como una losa. Yo, balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. Elena, con lágrimas en los ojos, fue la primera en romper el silencio. «Doctor Vega, ¿qué pasó? Esto no fue una complicación normal». Alejandro la miró, el pánico y la culpa evidentes en sus ojos. Por un momento pareció a punto de confesar, de admitir su estado, de asumir la responsabilidad de lo que acababa de ocurrir. Pero el instinto de autopreservación, alimentado por años de negación, tomó el control. Fue una complicación imprevista», dijo, su voz recuperando algo de su autoridad habitual. «La arteria debe haber estado en una posición anómala. No pudimos preverlo». Marina lo miró con incredulidad. Ella había visto el temblor en sus manos, había notado algo extraño en su comportamiento, pero enfrentarse al respetado doctor Vega, acusarlo de negligencia, era una perspectiva aterradora. Deberíamos informar de esto inmediatamente», dijo Marina dudando. Alejandro se irguió, adoptando una pose de autoridad que contrastaba con el caos interno que sentía. «Por supuesto,
Yo me encargaré personalmente. Ustedes pueden retirarse. Yo hablaré con la familia. El equipo comenzó a dispersarse, cada uno lidiando a su manera con lo que acababa de suceder. Elena fue la última en salir, lanzando una última mirada de preocupación a Alejandro antes de cerrar la puerta del quirófano. Solo Alejandro se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la mesa de operaciones, las lágrimas mezclándose con la sangre en sus manos. El cuerpo del joven yacía allí, testigo silencioso de su mayor fracaso. «Lo siento», susurró entre sollozos. «Lo siento tanto». Pero las disculpas no podían cambiar lo que había sucedido. Un joven de 28 años había entrado en ese quirófano para una cirugía de rutina y ahora estaba muerto. Por su culpa, por su adicción, por su arrogancia al creer que podía manejar todo sin ayuda. Alejandro sabía que tenía una decisión que tomar. Podía confesar, admitir su adicción y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Perder su licencia, posiblemente enfrentar cargos criminales. O podía mentir, cubrir su error, atribuyéndolo a una complicación imprevista. Mantener su reputación, su carrera, su vida tal como la conocía. Con manos temblorosas, se levantó y caminó hacia el lavabo. Miró su reflejo en el espejo, apenas reconociendo al hombre que le devolvía la mirada. Ojos rojos, rostro pálido, el peso de la culpa visible en cada línea de su rostro. Tomó una decisión. Lavó sus manos meticulosamente como si pudiera lavar no solo la sangre sino también la culpa. Se arregló el cabello, enderezó su bata. Cuando salió del quirófano, su rostro mostraba una máscara de pesar profesional pero controlado. En la sala de espera una pareja de mediana edad esperaba ansiosamente noticias. Alejandro reconoció la esperanza en sus ojos, la misma que había visto en cientos de familias antes. Pero esta vez, esa esperanza estaba a punto de ser destruida por su mentira. «Señor y señora Ramírez», comenzó, su voz cargada de un pesar que era genuino, aunque las razones fueran una farsa. «Lamento informarles que hubo complicaciones durante la cirugía de su hijo». Mientras las palabras salían de su boca, construyendo una narrativa de complicaciones imprevistas y esfuerzos heroicos pero infructuosos, una parte de Alejandro moría. Cada mentira, cada detalle fabricado, era un clavo más en el ataúd de su integridad. Los gritos de dolor de la madre y el llanto silencioso del padre se grabaron en su memoria, un recordatorio constante de lo que su adicción y su cobardía habían causado. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Alejandro se enfrentó a los demonios que había estado ignorando durante tanto tiempo. El alcohol llamaba, prometiendo el olvido temporal. Las pastillas tentaban, ofreciendo calma artificial. Pero por primera vez en mucho tiempo resistió. Sentado en la oscuridad, con solo la luz de la ciudad filtrándose por las ventanas, Alejandro Vega tomó otra decisión. No podía deshacer lo que había hecho, no podía devolver la vida al joven que había muerto en su mesa de operaciones, pero podía intentar cambiar. Por él, por el joven cuyo nombre ni siquiera conocía, por todos los pacientes que confiarían en él en el futuro. Sacó su teléfono y con dedos temblorosos buscó el número de un viejo amigo, un colega que sabía que trabajaba en un programa de rehabilitación para profesionales médicos. «Carlos, soy Alejandro. Yo necesito ayuda». Las palabras salieron entrecortadas, ahogadas por el llanto contenido durante horas. Al otro lado de la línea, la voz calmada de Carlos respondió: «Estoy aquí, Alejandro. Estoy aquí para ayudarte». Mientras la noche avanzaba, Alejandro comenzó el doloroso proceso de admitir su adicción, de enfrentar sus demonios. No sabía qué le depararía el futuro, si alguna vez podría perdonarse a sí mismo por lo que había hecho. Pero sabía que este era el primer paso en un largo camino hacia la redención. Los días siguientes pasaron en un borrón para Alejandro. El programa de rehabilitación que Carlos le había recomendado era intensivo y exigente. Cada mañana se despertaba con el peso de su culpa,
pero también con una determinación renovada de enfrentar sus demonios. En el centro de rehabilitación, lejos del ajetreo del hospital y de las tentaciones de su antigua vida, Alejandro comenzó a desentrañar los nudos de su adicción. Las sesiones de terapia eran dolorosas, obligándolo a enfrentar verdades que había estado evadiendo durante años. ¿Cuándo crees que comenzó realmente tu problema con el alcohol y las drogas, Alejandro?, le preguntó su terapeuta, la doctora Isabel Montero, durante una de sus sesiones. Alejandro se removió incómodo en su asiento. Supongo que diría que después de mi divorcio, cuando Laura se fue con Mateo. Isabel lo miró con una mezcla de compasión y escepticismo. ¿Estás seguro? A menudo las adicciones tienen raíces más profundas de lo que creemos. Las palabras de Isabel resonaron en Alejandro, obligándolo a cavar más profundo en sus recuerdos. Imágenes de su infancia comenzaron a surgir. Su padre, también médico, llegando tarde a casa. El olor a alcohol en su aliento. Las discusiones entre sus padres, siempre en susurros para que él no escuchara. Pero los muros de su casa de la infancia eran delgados. Mi padre, murmuró Alejandro, la realización golpeándolo como una ola. Él también bebía. Siempre decía que era para manejar el estrés del trabajo. Isabel asintió, animándolo a continuar. Yo juré que nunca sería como él, que sería un mejor médico, un mejor esposo, un mejor padre. Alejandro soltó una risa amarga. Y mírame ahora. Soy exactamente lo que juré no ser. El reconocimiento es el primer paso, Alejandro, dijo Isabel suavemente. No podemos cambiar nuestro pasado, pero podemos aprender de él. Mientras los días se convertían en semanas, Alejandro comenzó a sentir cambios en sí mismo. El temblor en sus manos disminuyó, su mente se volvió más clara, pero con esta claridad vino un tormento aún mayor, la plena comprensión de lo que había hecho. Cada noche, en la soledad de su habitación en el centro de rehabilitación, el rostro del joven paciente lo perseguía. Intentaba recordar los detalles de su cara, pero todo lo que veía era una mancha borrosa, manchada de sangre. Se preguntaba sobre su vida, sus sueños, las personas que lo amaban y que ahora lloraban su pérdida. Una noche, incapaz de dormir, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre el joven cuya vida había terminado en su mesa de operaciones. Necesitaba darle un nombre, una historia, para poder enfrentar completamente lo que había hecho. A la mañana siguiente, después de su sesión de terapia, se acercó a Carlos, quien lo visitaba regularmente en el centro. «Necesito un favor», dijo Alejandro, su voz baja pero determinada. «Necesito saber más sobre el paciente que murió en mi última cirugía». Carlos lo miró con preocupación. «Alejandro, no creo que sea una buena idea. Estás aquí para recuperarte, para mirar hacia adelante». «No puedo mirar hacia adelante si no enfrento completamente lo que dejé atrás», insistió Alejandro. «Por favor, Carlos, necesito saber su nombre, quién era. Lo necesito para poder pedir perdón, aunque sea solo en mi mente». Después de un momento de duda, Carlos asintió. «Veré qué puedo hacer. Pero prométeme que no harás nada imprudente con esta información». Alejandro asintió agradecido. «Lo prometo». Pasaron varios días antes de que Carlos regresara con la información. Cuando finalmente lo hizo, su rostro mostraba una expresión que Alejandro no pudo descifrar. «Aquí está», dijo Carlos, entregándole un sobre. Su nombre era Javier Ramírez. Tenía 28 años. Trabajaba como ingeniero de software. Eso es todo lo que pude averiguar sin levantar sospechas. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. «Gracias, Carlos. Esto significa mucho». Esa noche, solo en su habitación, Alejandro abrió el sobre. Dentro había una foto de Javier Ramírez sonriendo a la cámara. Era una sonrisa brillante, llena de vida y promesas. Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero fue el segundo documento en el sobre el que hizo que su mundo se detuviera.
Era una copia del certificado de nacimiento de Javier, y allí, en blanco y negro, estaba la información que cambiaría todo. Nombre del padre, Alejandro Vega. El sobre cayó de sus manos temblorosas. Alejandro se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de horror y incredulidad. Las piezas comenzaron a encajar en su mente formando una imagen terrible y clara. Javier, el joven que había muerto en su mesa de operaciones, no era un extraño, era su hijo. El hijo que había abandonado hace 25 años, cuando dejó a su novia de la universidad al descubrir que estaba embarazada. Un cirujano alcohólico cometió un error fatal durante una operación. Meses después se enteró que el paciente que dejó morir era su hijo perdido. Los meses que siguieron a la trágica muerte de Javier Ramírez y la subsecuente revelación de su identidad fueron un torbellino de emociones para el doctor Alejandro Vega. El centro de rehabilitación, que inicialmente había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión de su propia creación. Cada día era una lucha constante contra sus demonios internos, amplificados por el peso de saber que no solo había matado a un paciente por negligencia, sino a su propio hijo. Las sesiones de terapia con la doctora Isabel Montero se volvieron más intensas y dolorosas. Alejandro se encontraba reviviendo no solo los eventos recientes, sino toda su vida, buscando el momento exacto en que todo había comenzado a desmoronarse. «Háblame de la madre de Javier», le pidió Isabel en una de sus sesiones, varios meses después de la revelación. Alejandro cerró los ojos, los recuerdos inundando su mente. Su nombre era Elena Ramírez. Éramos jóvenes, estudiantes de medicina. Yo creía que estaba enamorado de ella. «¿Qué pasó?», presionó suavemente Isabel. «Ella quedó embarazada». Alejandro soltó un suspiro tembloroso. «Y yo entré en pánico. Tenía grandes planes para mi carrera, no quería ataduras. Así que hice lo más cobarde que podía hacer. La abandoné». El silencio llenó la habitación por unos momentos antes de que Alejandro continuara, su voz quebrada por la emoción. Nunca pensé en ellos después de eso. Me convencí de que era lo mejor, que Elena encontraría a alguien mejor, que el niño estaría mejor sin mí. Isabel lo observaba atentamente, su rostro una máscara de compasión profesional. «¿Y ahora, cómo te sientes al respecto?». Alejandro soltó una risa amarga. «¿Cómo cree que me siento? Me odio. Odio cada decisión que tomé, cada momento en que pude haber sido mejor y elegí no serlo. Y ahora es demasiado tarde». Fuera del centro de rehabilitación, la vida seguía su curso. El Hospital Central de Madrid había realizado una investigación interna sobre la muerte de Javier, concluyendo que había sido una complicación imprevista. Alejandro había sido absuelto de toda culpa oficial, pero la sombra de lo sucedido pendía sobre él como una nube oscura. Marina Soto, la anestesióloga que había estado presente durante la fatídica cirugía, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Había notado el comportamiento errático de Alejandro ese día, pero el respeto y la admiración que sentía por él la habían llevado a guardar silencio. Una tarde, incapaz de soportar más el peso de sus sospechas, Marina decidió visitar a Alejandro en el centro de rehabilitación. La recibió un hombre muy diferente al cirujano confiado y arrogante que conocía. Alejandro parecía haber envejecido años en unos pocos meses, su rostro marcado por líneas de preocupación y culpa. «Alejandro», comenzó Marina, su voz suave pero firme, «necesito saber la verdad sobre lo que pasó ese día en el quirófano». Alejandro la miró, el dolor evidente en sus ojos. Por un momento pareció a punto de confesarlo todo, pero el miedo, ese viejo compañero, se apoderó de él una vez más. «Ya sabes lo que pasó, Marina. Fue una complicación que no pudimos prever», respondió, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Marina lo estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. «Entiendo. Espero que encuentres la paz que buscas aquí, Alejandro». Mientras Marina se alejaba, Alejandro sintió que otra parte de sí mismo moría.
Otra oportunidad de redención, perdida por cobardía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Alejandro progresaba en su recuperación física de la adicción, pero emocionalmente estaba más destrozado que nunca. La culpa lo consumía, manifestándose en pesadillas vívidas donde veía a Javier en la mesa de operaciones, sus ojos acusadores fijos en él mientras la vida se escapaba de su cuerpo. Una noche particularmente difícil, Alejandro se encontró de pie en el baño de su habitación, mirando fijamente el espejo. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño. Ojos hundidos, barba descuidada, el peso de sus acciones visible en cada línea de su rostro. Sin pensarlo, su puño se estrelló contra el espejo, fragmentando su reflejo en 1000 pedazos. El dolor agudo en su mano fue un alivio bienvenido, un respiro momentáneo del tormento constante de su mente. Los fragmentos de vidrio cayeron al suelo y Alejandro se desplomó junto a ellos, la sangre de su mano mezclándose con sus lágrimas. Fue en ese momento de absoluta desesperación que tomó una decisión. No podía seguir viviendo con esta mentira. A la mañana siguiente, con la mano vendada y una determinación recién descubierta, Alejandro solicitó una reunión con el director del hospital. Era hora de confesar, de asumir la responsabilidad de sus acciones sin importar las consecuencias. El doctor Javier Mendoza, director del Hospital Central de Madrid, escuchó en silencio mientras Alejandro revelaba la verdad sobre lo sucedido aquel fatídico día en el quirófano. Cuando terminó, el silencio en la oficina era ensordecedor. «Entiendo que esto significa el fin de mi carrera», dijo Alejandro, su voz ronca pero firme. «Y estoy preparado para enfrentar cualquier consecuencia legal que esto conlleve». Mendoza lo miró por un largo momento antes de hablar. «Alejandro, lo que has hecho es grave, muy grave. No puedo protegerte de las consecuencias de tus acciones». Alejandro asintió, un peso levantándose de sus hombros a pesar de la gravedad de la situación. Por primera vez en meses, se sentía en paz consigo mismo. «Pero Siti», continuó Mendoza, «tu decisión de venir y confesar habla de tu carácter. Haremos esto de la manera correcta. Informaremos a las autoridades y a la familia del paciente, y te prometo que haré todo lo posible para asegurarme de que recibas un trato justo». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia de la confesión de Alejandro se extendió rápidamente, causando conmoción en la comunidad médica y más allá. Fue suspendido de sus funciones en el hospital pendiente de una investigación completa y se enfrentaba a la posibilidad muy real de perder su licencia médica y enfrentar cargos criminales. Pero para Alejandro, lo más difícil estaba por venir. Había tomado otra decisión, una que sabía que cambiaría su vida para siempre. Iba a buscar a Elena Ramírez, la madre de Javier, para confesarle toda la verdad. La encontró viviendo en un pequeño pueblo en las afueras de Madrid. Cuando abrió la puerta y lo vio, el reconocimiento y la confusión cruzaron su rostro. «¿Alejandro?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Hola, Elena», respondió él, su corazón latiendo furiosamente. «Tenemos que hablar sobre Javier». Elena palideció, pero asintió y lo invitó a entrar. Lo que siguió fue la conversación más difícil que Alejandro había tenido en su vida. Le contó todo, sobre su adicción, sobre el error en el quirófano, sobre cómo había descubierto la verdadera identidad de Javier solo después de su muerte. Cuando terminó, el silencio entre ellos era pesado, cargado de décadas de dolor y arrepentimiento. «Lo siento», dijo finalmente Alejandro, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo siento por todo, por abandonarte, por no estar ahí para Javier, por lo que hice». Elena lo miró, sus propios ojos llenos de lágrimas y una mezcla de emociones que Alejandro no podía descifrar completamente. Vio dolor, ira, pero también algo más. ¿Comprensión? «Te odié durante mucho tiempo, Alejandro», dijo Elena suavemente. «Por irte, por dejarnos solos. Pero Javier,
Él nunca guardó rencor. Siempre dijo que quería conocerte algún día, entender por qué te fuiste. Las palabras de Elena fueron como un puñal en el corazón de Alejandro. La idea de que Javier hubiera querido conocerlo, que no lo odiara a pesar de su abandono, hacía que su pérdida fuera aún más dolorosa. «No espero tu perdón, Elena», dijo Alejandro. «No lo merezco, pero quería que supieras la verdad, toda la verdad». Elena asintió lentamente. «Gracias por venir, por decirme esto. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente, Alejandro, pero el hecho de que estés aquí, enfrentando esto, eso significa algo». Cuando Alejandro salió de la casa de Elena esa tarde, se sentía exhausto pero extrañamente en paz. Sabía que el camino por delante sería difícil. Enfrentaría juicios, tanto legales como de la opinión pública. Probablemente perdería su carrera, su reputación, tal vez incluso su libertad. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Vega se sentía como un hombre libre. Libre del peso de sus mentiras, libre de los secretos que lo habían estado consumiendo. Y aunque el dolor y la culpa por la pérdida de Javier nunca desaparecerían completamente, sabía que finalmente estaba en el camino correcto. Mientras conducía de regreso a Madrid, Alejandro hizo una promesa silenciosa a la memoria de Javier. Haría todo lo posible para redimirse, para ser el hombre que su hijo hubiera querido conocer. Y tal vez, solo tal vez, algún día podría mirarse al espejo y ver a alguien digno de perdón. El sol se ponía en el horizonte, bañando el paisaje en tonos dorados y rojos. Para Alejandro era el final de una vida y el comienzo de otra. Una vida dedicada a la verdad, a la redención y a honrar la memoria del hijo que nunca llegó a conocer. La culpa seguiría siendo su compañera, pero ahora también lo era la esperanza. Una esperanza tenue pero persistente de que, a pesar de todo, aún podía hacer algo bueno en este mundo. Y con esa esperanza en su corazón, Alejandro Vega se dirigió hacia un futuro incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, lleno de posibilidades. Los meses que siguieron a la confesión de Alejandro Vega fueron un torbellino de acontecimientos. El caso había capturado la atención de los medios nacionales, convirtiéndose en el centro de un debate sobre la ética médica y la responsabilidad profesional. Alejandro se encontró en el ojo del huracán enfrentando no solo las consecuencias legales de sus acciones, sino también el juicio implacable de la opinión pública. El juicio fue largo y agotador. Día tras día, Alejandro se sentaba en el banquillo de los acusados, escuchando testimonios que detallaban su negligencia, su adicción y el trágico resultado de sus acciones. La fiscalía pintó la imagen de un médico arrogante y descuidado, cuya adicción había costado la vida de un joven prometedor. Pero fue el testimonio de Elena Ramírez el que cambió el curso del juicio. Cuando subió al estrado, el silencio en la sala del tribunal era palpable. Todos esperaban que condenara al hombre responsable de la muerte de su hijo. En cambio, Elena sorprendió a todos con sus palabras. Alejandro Vega cometió un error terrible, comenzó, su voz suave pero firme. Un error que me costó a mi hijo, pero también fue el hombre que tuvo el coraje de venir a mí, confesar su culpa y enfrentar las consecuencias de sus acciones. No puedo perdonarlo completamente, pero reconozco su arrepentimiento y su deseo de hacer las cosas bien. Las palabras de Elena tuvieron un impacto profundo en el jurado y en la opinión pública. Alejandro fue declarado culpable de homicidio por negligencia, pero la sentencia fue más indulgente de lo que muchos esperaban. 5 años de prisión y la revocación permanente de su licencia médica. Mientras Alejandro era conducido fuera de la sala del tribunal, sus ojos se encontraron con los de Elena. En ese breve momento, pasó entre ellos una comprensión silenciosa, un reconocimiento compartido del dolor y la pérdida que los unía. Los primeros meses en prisión fueron un desafío para Alejandro. El paso de ser un respetado cirujano a un convicto más fue duro, pero encontró una extraña paz en la rutina y la estructura de la vida carcelaria. Se mantuvo sobrio, participando activamente en los programas de rehabilitación ofrecidos por la prisión.
Fue durante este tiempo que Alejandro comenzó a escribir sus memorias, no como una forma de justificar sus acciones, sino como un medio para explorar los eventos que lo llevaron a ese fatídico día en el quirófano. Escribía sobre su infancia, sobre la presión de seguir los pasos de su padre, sobre los años de negación y adicción. Y por supuesto, escribía sobre Javier, el hijo que nunca conoció y cuya vida había terminado por su negligencia. A medida que los meses se convertían en años, Alejandro se encontró transformándose. El hombre arrogante y egocéntrico que una vez había sido, daba paso a alguien más reflexivo, más humilde. Comenzó a ofrecer su experiencia para ayudar a otros reclusos que luchaban contra la adicción, encontrando un propósito en guiar a otros hacia la recuperación. Fue durante el tercer año de su sentencia cuando recibió una visita inesperada. Elena Ramírez estaba sentada al otro lado del cristal, sus ojos cansados pero determinados. «He estado leyendo tus escritos», dijo Elena después de que ambos se saludaran incómodamente. «Los has estado publicando en línea, ¿verdad?» Alejandro asintió. Un amigo fuera de la prisión había estado subiendo sus escritos a un blog que había ganado una modesta pero dedicada base de lectores. «Son reveladores», continuó Elena. «Me han ayudado a entender algunas cosas. Sobre ti, sobre Javier, sobre todo». Hubo un momento de silencio antes de que Elena continuara. «Hay algo que necesito mostrarte». Sacó un sobre de su bolso y lo presionó contra el cristal. Dentro había una fotografía de un niño pequeño, de no más de 3 años, con los mismos ojos brillantes que Alejandro recordaba de la foto de Javier. «Este es Mateo», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. «El hijo de Javier, tu nieto». El mundo de Alejandro se detuvo. Miró fijamente la fotografía, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. Yo no sabía», logró decir finalmente. «Javier nunca llegó a conocerlo», explicó Elena. «Mateo nació 3 meses después del accidente. Su madre, Laura, ha estado criándolo sola». Alejandro sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Un nieto. Una parte de Javier que aún vivía, que continuaba su legado. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Elena lo miró directamente a los ojos. «Porque creo que Javier hubiera querido que lo supieras, y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso tú, Alejandro». Esas palabras marcaron un punto de inflexión en la vida de Alejandro. Con el conocimiento de que tenía un nieto, un vínculo tangible con el hijo que había perdido, encontró una nueva razón para seguir adelante, para ser mejor. Los 2 años restantes de su sentencia pasaron con una nueva sensación de propósito. Alejandro continuó escribiendo, pero ahora sus escritos estaban llenos de esperanza y de planes para el futuro. Completó su programa de rehabilitación y comenzó a estudiar psicología, con la esperanza de poder usar su experiencia para ayudar a otros que luchaban con la adicción. El día de su liberación llegó con una mezcla de emociones. Mientras caminaba por las puertas de la prisión, Alejandro se encontró cara a cara con Elena y, para su sorpresa, con Laura, la madre de Mateo. «Hemos estado hablando», dijo Elena suavemente, «y creemos que es hora de que conozcas a tu nieto». Laura, que había estado en silencio hasta ese momento, habló. «No será fácil. Hay mucho dolor, mucha historia entre nosotros. Pero por el bien de Mateo, por el recuerdo de Javier, estamos dispuestos a intentarlo». Alejandro sintió una oleada de emociones. Gratitud, miedo, esperanza. «Gracias», logró decir. «Haré todo lo posible para ser digno de esta oportunidad». Mientras se alejaban de la prisión, Alejandro reflexionó sobre el largo y doloroso camino que lo había llevado a este momento. Había perdido tanto, su carrera, su reputación, años de su vida, pero también había ganado algo invaluable, una comprensión más profunda de sí mismo, un propósito renovado, y ahora, la posibilidad de una conexión con la familia que nunca supo que tenía,
La culpa y el remordimiento siempre serían parte de él, un recordatorio constante del costo de sus errores. Pero ahora también llevaba consigo la esperanza de redención, de perdón y de la posibilidad de hacer algo bueno en el mundo. Mientras el auto se perdía en la distancia, Alejandro Vega dejaba atrás una vida de errores y comenzaba otra de posibilidades. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en muchos años se sentía preparado para enfrentarlo. Con cada kilómetro que lo alejaba de su pasado, se acercaba un paso más a la persona que siempre debió ser. Y en algún lugar, pensó Alejandro, Javier estaba observando y tal vez, solo tal vez, estaba sonriendo. Estaba